Qué gusto estar aquí con todos ustedes. Recuerden, los mejores clips de esta entrevista se van a publicar en YouTube, pero ustedes que son parte de la Academia Liberty pueden estar aquí en vivo, hacer sus preguntas. Cualquier cosa que quieran preguntarle a nuestro invitado, pónganlo en el chat. Y si es algo que considere mi equipo que le puede servir a todo mundo, pues le haremos llegar la pregunta con todo el gusto y todo el cariño. Y bueno, tenemos directamente desde Colombia a mi queridísimo Alejandro Arias. Alejandro, qué gusto estar aquí contigo. Se enloquece la audiencia. Hola Jaime, ¿cómo estás? Y eso fue un aprendizaje porque yo me endeudé muchísimo aceptando todos estos créditos que no me preparaban para ser un emprendedor. Entonces cuando ya yo emprendí, nosotros nos pusimos un salario de $1,000 y para empezar, y estábamos apostándole a las utilidades. Pero cuando llegó la utilidad, pues la utilidad igual nos fue muy bien. Fueron, no sé, $45,000, $50,000 y a mí no me alcanzaba con eso. Entonces yo no estaba listo para emprender. $40,000 al año. Sí, Claro. utilidad ya. Claro. Entonces para mucha gente dice, no, buenísimo. Y para mi socio le servía porque él vivía todavía con sus papás. Claro. Pero no tenía un mortgage, no tenía una familia, no tenía otras cosas. Entonces uno tiene que estar muy lean, muy flaquito económicamente y con deudas para poder muchas veces sacar proyectos adelante. Y yo vivía obviamente en un estrato súper alto, con una cantidad de lujos, y tenía unos ahorros que yo decía, mira, yo tengo 3 años de tranquilidad financiera. Yo puedo 3 años sentarme a rascarme las pelotas, emprender, hacer lo que sea, y puedo pagar mis deudas y mis vainas. Y no resultaron siendo 3 años, resultó siendo 1 año y medio, porque también invertí en la empresa y metí acá y hice esto. Y de repente yo un día me pongo a hacer finanzas y digo, puta, tengo 3 meses de vida. Y yo no veo que, aunque nos está yendo muy bien con la empresa, que yo pueda vivir de esto. Entonces empieza a vender una propiedad, empieza a vender la moto de $40,000, ¿me entiendes? Entonces eran una cantidad de cosas que uno tiene que prepararse mental y financieramente para poder emprender. Entonces, de pronto ese es uno de los fracasos de los que somos trabajadores. No nos preparamos. Después de eso, yo salí de deudas completamente, vendí propiedades, me volví a ir a vivir a donde mi mamá. Yo después de tener un apartamento de lujo, doble o triple del de mi mamá, me tocó irme a dormir a mi habitación de adolescente en la casa de mis padres. ¿Seguías soltero? No, yo ya estaba casado. Lo que pasa es que mi esposa, esto fue en mi época de Argentina, yo me fui a ser consultor y estuve trabajando en una empresa como consultor en Argentina porque mi esposa se fue a estudiar a Inglaterra. Entonces cuando ella se fue a Inglaterra, nosotros teníamos un apartamento grande y a nosotros nos estaban pagando casi $4,000 mensuales por arrendar ese apartamento, porque era bien grande, se lo alquilamos a una multinacional, al CEO, y estaba amoblado y era de lujo y era grandote. Entonces yo dije, no, yo necesito esos $4,000 como sea, ¿entiendes? Entonces cuando mi esposa se iba, yo le dije, no, pues yo alquilo este apartamento y me voy a vivir donde mi mamá, porque yo necesito los $4,000. Pero también eso es un tema psicológico de gente que no es capaz de tener ese cambio, porque tú sabes que la gente es muy de apariencias y esto, y a mí nunca me importó eso. Es parte del emprendimiento también. Es importarte un culo lo que la gente piense de ti, lo que tus amigos piensen de ti, si tienes esto, si no tienes aquello. Entonces, a mí me importó un carajo, yo necesito $4,000 mensuales porque tengo que sobrevivir. Me toca tocar fondo, y yo incluso tenía una charla que yo daba en los WeWorks que hablaba volviendo a la casa de mamá, ¿me entiendes? Que justamente hablaba de ese tema de tener que volver, después de ser un gran ejecutivo muy exitoso, de repente a tener que volver a dormir en la casa de tus papás. No por mí, era porque alquilé mi apartamento y de ahí me fui para Argentina. Entonces yo volví a donde mi mamá, iba a Argentina, volví a mi mamá, iba a Argentina y tenía ahí mis $4,000 que me entraban de renta, que después me di cuenta de que este es el negocio. El negocio no es
no es comprar para vivir, es comprar para arrendar, ¿me entiendes? Y terminé diciéndole a mi socio, no puedo vivir de nuestro emprendimiento, necesito hacer más, necesito producir más. Entonces, mientras tenía el negocio, era consultor. Y como consultor, cuando tú tienes una buena hoja de vida, has trabajado para grandes empresas, genera como más confianza. Ah, es que ya lo ha hecho. Porque hoy en día hay mucho consultor de 20 años. ¿Sí lo han visto? Mucho consultor de Instagram, mucho CEO de empresa unipersonal que me va a decir a mí cómo hacer las cosas cuando pues nunca lo han hecho. Claro. Entonces, que está bien, que estas personas igual se capacitan y que han tenido éxitos, pero ya cuando vas a trabajar con empresas más grandes, pues ellos sí quieren que tú tengas cierta hoja de vida, que hayas tenido experiencia, que hayas hecho los excelcitos, las presentaciones, que verdaderamente hayas vivido esa experiencia, y ahí me va muy bien, a mí me va muy bien, empiezo a trabajar para diferentes empresas, y ahí incluso creo un programa que se llamaba el Consultant Lab, porque una de las cosas que yo me di cuenta trabajando ya como asesor y coach de otros ex empleados, porque la realidad es que muchos consultores en realidad no son consultores, son desempleados, ¿me entiendes? Claro. Desempleados buscando trabajo. Y era justamente que ellos no sabían, y yo creo que esto fue con mi hermano era expatriado en Nestlé en esa época, se fue de Colombia para Chile, después para Suiza, después para México, y uno de sus compañeros era el CFO, ¿entiendes? Se ganaba una cantidad de plata. Sale en Nestlé y yo le digo, marica, ponte a hacer consultoría. Una gran reducción de 1.600 empleados a nivel global. Y esta persona no sabía qué hacer. Y pero vos trabajas por una mega empresa, tienes una cantidad de conocimiento. Y él, pero no tengo ni puta idea cómo hacer eso. Entonces, un día me senté con él y le dije, venga pues, ¿qué sabes hacer? No, pues yo sabía hacer esto y esto. Ok, entonces, ¿cómo lo convertimos eso en un producto que tú puedas vender? Porque el problema con muchos consultores es que asesoran, ¿me entiendes? Y al final de la consultoría o de la asesoría, el dueño de la empresa queda como, ¿y ya? ¿Y eso fue todo? No, pues eso yo ya lo sabía, ¿me entiendes? ¿Y ahora quién lo hace? ¿Y cómo hago para sacar eso adelante? Si tú me dices que tengo que hacer esto y aquello, hagámoslo, ¿me entiendes? Y ahí es muchas veces donde hay que ver uno cómo convierte el conocimiento que uno tiene en algo que sea un entregable, real, que un cliente va a quedar contento con ese entregable, que tú le entregaste un documento con unos pasos y con una siguiente consultoría. Hasta aquí llego yo. Si tú ya quieres que implementemos este plan, pues ya te va a costar esto. Y la persona, listo, entonces ve una estructura, ¿me entiendes? Tú le vendes una consultoría de 5 pasos. 5 pasos. Ok, entonces tú tienes una estructura. ¿Cuál es el primer paso? No, el primer paso es el assessment. Ok, ¿y cuál es el segundo paso? Entonces, tú también le metes un tema de no simplemente escuchar y te asesoro, sino cuál es tu metodología, cuál es tu producto, qué entregas tú, cuál es mi entregable. Y eso lo hice por mucho tiempo. Eso lo hice casi 3 años. Y cuando yo me puse a hacer cuentas, yo creo que con mi esposa le dio mucho estrés porque emprender es estresante. Al final de cuentas yo dije, estoy produciendo más dinero que cuando era empleado. Pero era diferente la sensación. Porque yo me puse a mirar, todo el año uno está reventado, porque la plata no entra todo al mismo tiempo. ¿Entiendes? La plata no entra todo al mismo tiempo. Y tú de repente es el banco llamando y la tarjeta de crédito y las cobranzas y no sé qué, y tú de repente te entra un buen dinero y pagas todo, pero fue pucha. Y cuando me puse a hacer cuentas, wow, este año produje más de lo que trabajaba con unos megasalarios de estas empresas, pero se siente diferente y empiezas a coger cuero duro y empiezas a darte cuenta de que no, tranquilo, que no va a pasar, no me va a meter a la cárcel, de que yo puedo negociar estas deudas, de que puedo hacer esto, puedo hacer aquello. Uno no se estresa tanto. Y terminé cediendo al mundo laboral nuevamente. Cuando termino mi proyecto de 8 meses en Argentina, que creamos un nuevo e-commerce para cuando abrió fronteras nuevamente con el gobierno de Macri en el 2018,
de repente llegan otra vez todos los emprendedores que se han ido para Estados Unidos a volver a importar, a volver a exportar, y allá creamos un e-commerce bien grande, y lo que fue una consultoría de 10 días se convirtió en un proyecto de 8 meses, de los cuales pude vivir esos 8 meses súper cómodo, tener a mi esposa en Colombia, perdón, en ese momento creo que estaba en Inglaterra, y llegué a Colombia y mi esposa dijo, bueno, ¿qué hacemos? Un amigo me está llamando que necesita que sea el director de marketing y ventas de su empresa, que se han expandido muchísimo, que tiene presupuesto, que tiene buena plata. ¿Le ayudo o no le ayudo? Y pues tomó la decisión de volver a emplearme. Entonces, Claro. ¿es un fracaso volver a emplearte? Hay personas que de pronto dirían sí, hay personas que de pronto dirían que no. Pero al final, ¿cuál es el producto final de tu trabajo? Y es el ingreso, ¿me entiendes? Entonces, el ingreso lo consigues de una otra forma. Las estupideces que yo escucho algunas veces de estos gurús de Instagram es que es tu tiempo, ¿no? Cuando tú eres emprendedor, tú decides que no tienes jefes, que no tienes aquello. Es lo más estúpido que yo he escuchado en mi vida, porque no se trabaja nunca mucho más. O sea, trabajar en una empresa es extremadamente fácil en comparación con un emprendimiento. Y tus jefes son tus clientes. Y tus clientes son peores que tus jefes, ¿me entiendes? La forma en que te exigen, la forma en que te dan el feedback, las veces en que tú no entregas de pronto lo que tú esperabas, es parte de ese journey de un emprendedor, porque muchas veces en nuestros productos uno lo ve como súper exitoso en redes y al final el cliente está diciendo tu producto es una mierda, ¿me entiendes? No funcionó para esto, no funcionó para aquello, tiene estos bugs, tiene estas cosas, no está como yo pensaba, y uno diciendo no, soy súper exitoso, pero es una construcción justamente de esto. Entonces, eso es un poco mi historia, y vuelvo a emprendimiento, llega la pandemia, me botan de mi empresa, yo estaba de director de ventas de Latinoamérica de Berlitz. Berlitz es una empresa de lenguajes, una multinacional bien grande, japonesa, americana, y quedo por fuera de Colombia, atrapado en México. Me voy a donde mi hermano que estaba en México viviendo, y lo bueno es que me fue muy bien en la empresa, entonces tuve unos bonos y me hicieron un arreglo. Yo fui las primeras personas en salir de Berlitz antes de que se dieran cuenta que esta pandemia iba para largo plazo. Yo logré a negociar 6 meses de salario, y entonces me voy para México tranquilo, pero de una vez vuelvo otra vez como consultor. Y como ya tenía mi background de consultor, yo tenía mis productos, ya tenía mi marca, ya tenía mis templates, ya tenía todo. Y inmediatamente me consigo 3, 4 clientes que puedo trabajar remotamente. Y justamente termino con uno de esos clientes con los que empiezo a hacer consultoría, montando un proyecto de marketing grande dentro de su empresa. Entonces ahí te das cuenta de que yo siempre he buscado proyectos o trabajos que son de emprendimiento. Me encanta ser emprendedor. Entonces, cuando yo hablo con emprendedores que un poco bajan y reducen el tema de ser empleado, es diferente, porque yo he creado cosas que no existían dentro de empresas. Y a mí me parece eso hoy en día, ya hay todo, ya hay todas las empresas que hay por crear, ya existen, ¿me entiendes? Y muy poquitas veces ve uno verdadera innovación. Entonces, hoy en día los emprendedores también tienen que juntarse con otros emprendedores y en ellos mismos todos ser empleados, porque el problema con muchas veces el emprendedor es que el emprendedor quiere ser jefe y quiere ser dueño, pero no quiere ser empleado. Y ahí puede ser uno de los errores más grandes, de que no haya producción, de que no haya estadísticas. Y justamente también tenemos que lidiar ahí con la productividad, que es uno de los temas también en los que me especialicé justamente en pandemia, porque me daba cuenta que cuando hablaba con muchos emprendedores era como que, wow, qué buena idea tienes. ¿Y cuánto tiempo llevas haciendo? No, llevo 3 meses. Y yo, pero ¿por qué no has lanzado? ¿O por qué no has hecho esto? No, es que me toque. Yo, ¿pero toca qué, weón? Dale, ¿me entiendes? Es tuyo. Es tuyo, hazlo. No, y me pongo ya después a observarlo más cercanamente y me pongo a dar cuenta que esta persona está perdiendo todo el puto día haciendo una cantidad de estupideces. Y empiezo incluso a investigar, porque no solamente era en cosas de su trabajo, sino que
en pornografía, en gaming, ¿me entiendes? Jugando, o sea, esta es la realidad del emprendedor. Él no solamente Bueno, está porque lidiando con eso. venimos de un mundo en el que nos educaron a esperar a que alguien te diga qué hacer, ¿no? En el colegio tienes que esperar a que el maestro te diga qué hacer y en tu empleo te enseñan, te dicen qué hacer. Y la gente que no tiene esta disciplina de hacerse su propio plan y salir a comerse al mundo es muy complicado. Yo siempre le digo a la gente, y por eso me encantó lo que tú estabas hablando, que no importa lo que te dediques, no importa si eres empleado, no importa si eres microemprendedor, como la gran mayoría de la gente que nos escucha acá, puedes tener mentalidad de empleado o puedes tener mentalidad de empresario. Exactamente. Y eso es lo que hace toda la diferencia, que hagas lo que hagas, aunque seas empleado, ten mentalidad de empresario. Y me gustaría mucho, con toda tu perspectiva, que nos cuentes cuáles son las cosas más importantes que has detectado que tiene estas personas automotivadas, disciplinadas, que salen adelante sin importar lo que estén haciendo. Bueno, yo, y aquí me devuelvo un poco al tema de los empleados, porque cuando yo me pongo a mirar, una de las cosas que yo siempre hice con mis jefes es que a mí nunca me dio pena ir a la cabeza más alta de la compañía. Siempre fue algo de que yo no tengo pena. Mi esposa siempre hablamos con él porque a mí no me da pena nada en la vida. Y una de esas es la pena. ¿Por qué te lo digo? Porque la pena o la falta de confianza en ti mismo, se puede definir al final como gran parte de esa pena, es lo que muchas veces te restringe a salir, a decir, a buscar, a montar un video, ¿me entiendes? A estar preocupado por el qué dirán, ¿ok? Y una de mis justamente de las cosas que yo busqué fue, quiero hablar con el CEO de la empresa, una persona por allá abajo. Y yo llegaba donde el asistente, la persona, y le decía, oye, quiero una cita con esta persona. ¿Pero para qué? Yo no, es que quiero hablar con él, quiero que me cuente cómo puedo seguir creciendo dentro de la empresa, qué estoy haciendo bien y quiero coaching. Y, ok, si quieres mándame un email. Y el mismo día me respondía y me decía, oye, qué chévere, vamos a almorzar. Y me iba a almorzar con el CEO de la empresa. ¿Entiendes? Wow. El presidente. Me llevó, me recogí en su carro blindado, nos fuimos a un restaurante super fancy y me decía, porque es que a estas personas también les encanta ese tema de coaching. Muchas veces sus VPs que les reportan directamente de pronto no están en esa actitud porque son demasiado VPs. Pero entonces me pasó con creo que 3 de estos grandes jefes, les decía, ¿qué ha sido lo más exitoso que tú has hecho? Y una de las primeras personas que era Ricardo Pedrosa, que era el CEO de Oracle en esa época, que hoy en día lo estimo mucho, él me dijo, yo no tenía ni puta idea lo que estaba haciendo cuando acepté este cargo. Y yo, ¿cómo así? Me dijo, sí, porque yo venía a ser el vicepresidente de marketing y ventas de Latinoamérica, pero yo nunca había estado encargado de recursos humanos, de financiero, de la propiedad, de los empleados, de marketing, o sea, yo eso nunca lo había hecho. Entonces para mí fue, o sea, yo no sabía lo que me estaba metiendo y estaba aprendiendo. Entonces, una de las cosas que siempre me voy a acordar que él me recomendó es escucha, ¿entiendes? Y entiende tu negocio completamente antes de que empieces a tomar acciones.